Muchísimas gracias, Daniel. Nos vamos al móvil con Carla Ricciotti. Estamos allí con Gastón Marano, director del Instituto de Derecho Penal del Colegio de Abogados, por la denuncia penal contra Marcelo D'Alessio. Muy buenas tardes, Carla, ¿cómo estás? Hola Luciana, sí, este abogado que fue detenido, recordemos, el viernes pasado cerca de las 2 de la tarde y finalmente trasladado al juzgado de Dolores para declarar ante el juez allí, quien había ordenado obviamente su detención, fue denunciado en el día de hoy de manera penal por el doctor Gastón Marano, que está con nosotros en estos momentos. Doctor, buenas tardes. ¿Por qué lo denunció penalmente a D'Alessio? Bueno, porque entendí que había motivos suficientes para sospechar que no tuviera el grado de abogado. Nuestro Código Penal, en su artículo 247, prevé sanciones para aquel que se arrogue un título académico sin poseerlo. Entiendo que esta persona, que se hacía llamar abogado, admitía llamarse doctor o ser llamado doctor por periodistas y personas que lo entrevistaban, se estaba arrogando la calidad de abogado. Sin embargo, encontramos que no está matriculado ni en la capital federal ni en la provincia de Buenos Aires y que una investigación periodística incluso descartó que se hubiese recibido en universidades nacionales, con lo cual, sin afirmar que no sea abogado, entiendo que hay elementos para que un fiscal de la Nación investigue la situación y determine si lo es o no, y si no lo fuera, proceda a solicitar el castigo correspondiente. ¿Esto significa entonces que todavía no está comprobado, no hay constancia de que tenga matrícula en algún lado? Él inclusive ha llegado a decir que se graduó en la UBA, ¿no es cierto? Había hecho alguna referencia periodística sobre la universidad en la que estudió. Yo he podido investigar y reseñar que no está matriculado en el Colegio de Abogados de la Capital Federal, tampoco está matriculado en ningún colegio departamental de los 20 colegios departamentales que tenemos en la provincia de Buenos Aires. Podríamos estar ante un abogado que no se hubiese matriculado nunca, esto es técnicamente posible, aunque extraño. Sin embargo, como te adelantaba, tampoco hay constancia de que se hubiese recibido en una universidad habilitante, con lo cual esos indicios pesan fuertemente para pensar que exista la posibilidad de que no fuera abogado. Por lo menos entiendo, y por eso lo denuncié penalmente, para que se investigue si efectivamente es o no abogado. Ahora, doctor, si él hubiese actuado en alguna causa como abogado, ya sea de parte, defensor o como querella, ¿estas causas podrían llegar a reverse, o quien haya estado involucrado en alguna de estas causas, de cualquiera de las dos partes, obviamente, puede llegar a pedir una revisión o que se revea las condenas, si es que hubo en algún caso? Bueno, el artículo 247 del Código Penal tiene dos tipos comisivos, es decir, el que ejerciere los actos propios de una profesión, eso es sobre lo que me estás preguntando, que se hubiese presentado en una causa como abogado, o simplemente el que se arrogue un título o grado académico que no tenga. Si se diera la teoría de lo que vos estás planteando, por supuesto que habría elementos para que aquel que estuviera perjudicado por la actuación de alguien que no tiene matrícula habilitante solicitara la revisión de todo lo actuado. Doctor, lo cierto es que, bueno, este abogado está en este momento, o abogado, o que se llamó abogado, está en estos momentos detenido, y bueno, hay que ver cómo se da curso entonces a esta denuncia que usted hizo. El curso es el ordinario, es decir, lo primero que debiera hacer el Ministerio Público Fiscal es acreditar mis dichos, verificar de manera independiente todo lo que he volcado en la denuncia, posteriormente, frente al análisis de esas constancias, decidir si va a cargar una imputación contra la persona allí sindicada, este hombre de apellido D'Alessio, y si así lo fuera, notificarlo de la existencia de la causa y brindarle, por supuesto, el derecho de defensa. Valga decir que si es efectivamente abogado podría defenderse en causa propia, y si no lo es tendrá que contratar los servicios de alguien matriculado. Por supuesto. Luciana, te está escuchando el doctor Marano. ¿Qué tal, doctor? Muchas gracias por atendernos. Gastón, la duda que tengo es la siguiente. Una persona, por el mero hecho de decirse abogado, aunque no tenga un título, sin ya entrar a defender a nadie, simplemente por decir que es abogado, ¿está cometiendo un delito? Sí, correcto, Luciana. Como yo explicaba, el artículo 247 del Código Penal tiene dos tipos comisivos. Aquel que ejerce los actos propios de una profesión, imagínate a alguien que
venga con una bata blanca, un estetoscopio colgado y te escriba una prescripción médica sin ser médico, está ejerciendo un acto propio de una profesión, o aquel que se arrogare, ese es el verbo típico que tenemos en el código, un grado académico que no tuviere. Es decir, el mero hecho de decirse abogado o de decirse médico o de decirse ingeniero por parte de quien no posea esos grados académicos es un delito en sí mismo. ¿Cuál es la pena que cabe en un caso y otro? Es decir, cuando se trató de, bueno, anunciarse públicamente bajo un título universitario que no se posee, y en el otro caso, más grave, cuando se ejerció como tal sin haber tenido el título. Bueno, en el caso de que simplemente se arrogue este título que no tenía sin hacer nada conectado con eso, la pena es de multa. Si por otro lado hubiese realizado actos propios de la profesión, hay que ver cada caso específico, porque podríamos estar ante el concurso con otros delitos. Por ejemplo, la estafa, ¿no? Un delito también previsto en nuestro Código Penal, porque aquel que realice un acto propio de una profesión sin tener grado no solamente comete usurpación de títulos y honores, sino que también podría estar cometiendo estafas y además, por ejemplo, cobra por esto. De modo que habría que analizar el caso específico para poder decirte cuál sería la pena que en concurso de delitos correspondería por esto último. En el caso de un abogado que se arroga el título de abogado, no defiende a nadie, pero en el medio un abogado puede hacer otro tipo de gestiones. Por ejemplo, representar a alguien en una negociación por fuera de tribunales. ¿Eso podría ser considerado también una estafa? Sí, definitivamente. Eso entraría dentro del tipo estafa. Es otro tipo penal que, digamos, debería analizarse absolutamente, de manera absolutamente autónoma, pero es básicamente el delito en el que incurre aquel que monta un ardid para inducir a error a otra persona y levantar con ello un beneficio económico propio. Eso es, básicamente, y en pocas palabras, los elementos constitutivos del tipo estafa. Bueno, muchísimas gracias, fue muy claro. Muchas gracias, Carla, desde allí.